Bueno, y de inmediato vamos a hablar de algo que nos pueda quejar a todos, porque cuando hablamos de ese roce de la media, de esa ampolla, ese piquete que nos cholla ahí, o incluso de utilizar zapatos apretados, pudiéramos lesionarnos la piel. Por eso hoy vamos a abordar este tema de la mano del doctor Jorge Chavarría, él es vascular periférico. Doctor, un placer tenerlo en casa. Buenos días. Buenos días. Doctor, ¿cómo saber, verdad, esa tolerancia que puede tener efectivamente nuestra piel para no llegarse a hacer una lesión más complicada? Las úlceras es un tema un poco complejo. Si nos damos cuenta, las úlceras en general, lamentablemente en muchos lugares son tratadas casi que todas por igual, y todas las úlceras no son iguales. Nosotros tenemos úlceras desde el punto de vista venoso, tenemos úlceras desde el punto de vista arterial, tenemos úlceras de presión, tenemos úlceras micóticas, que quiere decir úlceras infectadas, tenemos úlceras por hongos, tenemos úlceras por hipertensión arterial. O sea, realmente existen mucho tipo de úlceras que lamentablemente, como te digo, a veces la gente afuera van a tratarse con alguien y todas las úlceras las tratan exactamente igual, y no todas las úlceras deben de tener el mismo tratamiento. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a basar el tratamiento según la causa o según la etiología, como nosotros llamamos. Entonces, no es solamente algo de medias o algo de roce o algo, porque también, como te decía, tiene que ver con la causa predisponente de la úlcera en sí, que es una consulta muy frecuente que nosotros tenemos en el consultorio. Ahora, quizá repasemos, ¿verdad?, cómo estos diferentes hábitos que tenemos pueden afectar de la manera que vamos comentando. Por ejemplo, hablemos de las medias apretadas o de las medias bastante flojas, esas que chorrean, por ejemplo. ¿Hasta qué punto nos pueden afectar? Realmente, en sí, lo de la media que me estás diciendo, digamos, el punto de la media importante es, ¿usamos media medicada o no medicada? Por ejemplo, las medias que nosotros normalmente mandamos a los pacientes que usen, que es una media medicada o apretada, es para los que tienen problemas venosos. Entonces, eso más bien viene a proteger la incidencia o el desarrollo de lo que son las úlceras de tipo venoso, porque más bien, inclusive, una media que sea apretada para un problema venoso le va a generar lo va a favorecer más bien para que no se le desarrolle una úlcera. Y por el contrario, si más bien tenemos un problema arterial y le ponemos una media apretada, ahí sí podemos desarrollar una úlcera que no tenía. Entonces, como te decía, digamos, en sí la media, ya el ejemplo que pusiste, lo importante es saber a qué paciente mandárselo. Entonces, digamos, esta media que te queda floja y demás, en general no te va a hacer mayor problema, pero la media apretada está indicada para pacientes que tienen problemas venosos, no arteriales. Bien, ¿qué pasa, por ejemplo, con esos zapatos que son poco flexibles, esos que son como duros, tiesos, ¿verdad? O incluso las sandalias que usamos nosotras, que también las tiras son bastante groserillas. Claro. Normalmente, bueno, en una persona joven, así como vos, realmente no vas a tener mayor problema, o sea, de ese aspecto, pero personas que tienen ya de fondo un problema, y principalmente en adultos mayores, por ejemplo, diabéticos, nosotros vemos que el diabético en sí, para ponerte un ejemplo con eso del calzado, el diabético empieza a deformar su pie por un problema de neuropatía diabética. Esta deformidad del pie hace que el paciente necesite un calzado especial, porque nosotros muchas veces, ellos empiezan a hacer lo que se llama, por ejemplo, un dedo en garra en los pies. Entonces, estas zonas de acá, que son las prominencias óseas que nosotros llamamos, empiezan a rozar con el zapato, y entonces empezamos a ver úlceras que les aparecen ahí, tanto en el talón, tanto en la base del primer dedo, o en las prominencias óseas, como te digo, que empiezan a hacer por el pie diabético. Claro. Entonces, en sí, el calzado en una persona joven, como te decía, no va a haber mayor problema, pero ya en una persona mayor, dependiendo de la etiología que tenga, por ejemplo, como te decía, una diabetes de fondo, entonces ahí sí podemos tener un problema en la formación de úlceras, que tiene que ver con un problema circulatorio y que también tiene que ver con un problema de neuropatía diabética per se. ¿Qué impacto, doctor, podría tener un golpe, digamos, en esa zona? ¿Qué, perdón? Un golpe. ¿Qué impacto podría tener? Realmente, lamentablemente, eso también es muy frecuente. Hay personas sanas que tienen un golpe y que simplemente hace una pequeña úlcera que no va a generar mayor problema, curación, y eso sí podemos curarlo de muchas formas, y en general todas van a curar bien. Pero si el paciente tiene algo de fondo, vuelvo a lo mismo, si tiene una enfermedad arterial, si tiene una enfermedad venosa, o si eventualmente tiene una diabetes de fondo, por eso es que nosotros a los pacientes diabéticos les decimos que sus pies son su tesoro. Porque mucha gente anda, por ejemplo, descalza, o por ejemplo andan en la playa en sandalias,
y los diabéticos por su neuropatía no van a sentir el trauma que tiene con la arena, con algo caliente, o inclusive lamentablemente hemos tenido que amputar pacientes porque se fueron a la playa, diabéticos, se expusieron al sol, les generó una quemadura y esa quemadura de sol hizo que el pie se infectara y terminan amputados. Entonces, como te decía, realmente lo importante es identificar bien el paciente, digamos, si es diabético, si no es diabético, si tiene problema arterial, si tiene problema venoso. Lo segundo es identificar los factores de riesgo que puede conllevar a que le desarrolle la úlcera. Entonces, todo diabético que debe usar su calzado bien, que no pueda andar descalzo en la arena, que no pueda andar descalzo en la casa. Entonces, todo este tipo de cosas es lo que nos puede, desde el punto de vista de trauma como tal, como lo que me estabas diciendo, nosotros tenemos que explicarle realmente, inclusive, para ponerte un ejemplo de trauma, los diabéticos, normalmente uno cuando abre el tubo para bañarse, uno mete el pie para ver si el agua está caliente. ¿Cierto? Si el agua viene muy caliente puede quemar a un paciente diabético y por su neuropatía el paciente no se da cuenta que se está quemando. Y eso le puede ocasionar una quemadura importante y perder la pierna. Híjole. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las picaduras de insectos, verdad? ¿También pueden provocar esas úlceras? Claro, generalmente, bueno, hay varios tipos de insectos, inclusive hay parásitos que nos puede ocasionar una úlcera, por ejemplo, el famoso, lo que la gente llama el papalomoyo, ¿verdad? Que inclusive es una picadura de un insecto y que nos puede causar una úlcera. Entonces, en general, un insecto, mosquito, además, si el paciente no tiene mayor problema de índole circulatoria, no va a haber mayor problema, pero sí hay cierto tipo de insectos que nos pueden ocasionar algún tipo de úlcera, como te decía, como por ejemplo la del papalomoyo, ¿verdad? Doctor, ¿y qué pasa a las uñas mal cortadas, por ejemplo? Lo importante de las uñas, bueno, y eso también en los pacientes que tienen problemas circulatorios o eventualmente que tienen algún tipo de problema de diabetes, siempre se recomienda que las uñas no se las corten demasiado pegadas. ¿Por qué? Porque el mismo trauma del corta uñas o el mismo trauma que te puede generar al cortar la uña muy abajito, que se cortan realmente y que le puede sangrar, por ahí le puede entrar una infección y por ahí puede entrar un problema. Entonces, y principalmente estos sean diabéticos. Entonces, generalmente nosotros a los diabéticos los que les recomendamos es que las uñas de los pies se las dejen un poquitito larguitas para que no tengan este tipo de trauma y que no pongan en riesgo su extremidad. Doctor, tenemos algunas fotografías que nos han enviado amigos desde casa y precisamente vamos a iniciar con doña Josefina. Ella nos escribe desde Vargas Araya. Ve ahí exactamente lo que ella tiene ahí. ¿Esa es una úlcera? Realmente, bueno, por la fotografía no logro bien qué parte es, me da la impresión que es como la parte... Creo que es detrás de la rodilla, me ¿verdad? parece que es que realmente no sé si es el pie o es la rodilla exactamente. Sí. Ah, bueno, el pie también. Habría que buscarlo exactamente porque podría ser el dorso del pie, la verdad no identifico. Si es el pie. Correcto, entonces si esto es el dorso del pie, habría que preguntarle a ella si sufrió un trauma, o si no sufrió trauma, o si le apareció de manera espontánea. Normalmente, como nosotros vemos la úlcera, vemos que el fondo es rojo, que tiene esta capa de fibrina que es amarillo, y alrededor vemos unos bordes que están bastante... Esto normalmente puede tener su grado de infección, pero lo importante es ver dos cosas. Uno, qué la causó, y dos, si tiene buena circulación. Si esto fue por un trauma, si esto es el dorso del pie, esto fue por un trauma de un zapato, para ponerte un ejemplo, y te hizo esta úlcera, pero tiene buena circulación, no padece de diabetes, o no padece de algún problema circulatorio de fondo, entonces nosotros básicamente a esta úlcera lo que podemos es darle curación y manejo local nada más. No ocupa ningún antibiótico tomado, ni mucho menos, sino que es meramente solo curación local, exactamente. Okay. Claro, vuelvo a lo mismo, si padece de diabetes o si tiene algún otro tipo de enfermedad de fondo, entonces ya tendríamos que ser un poquitito más agresivos. Pero normalmente este tipo de úlceras, que generalmente es por trauma en el pie, que tiene buena circulación y que no tiene una enfermedad de fondo, es puramente tratamiento local. Bien, tenemos otra fotografía de otro amigo también, él es don Marcel, que nos la manda desde Cartago. Ahí vemos el piecito claramente y vemos ahí la lesioncilla. Esto es en la cara interna del pie, sí, aquí vemos que esto es lo que nosotros llamamos el maleolo o la pelota al tobillo que la gente llama, ¿verdad? Y normalmente en esta zona de aquí se hacen úlceras por varias razones. Generalmente las principales úlceras que se hacen en esta cara es por un problema venoso, pero sin embargo cuando es un problema venoso es cuando la gente tiene esta parte negra, es la gente que tiene la piel que cambia de color, que es negra y demás. Entonces, cuando una úlcera de este tipo se hace sin trauma de fondo, lo que hay que evaluar bien es si él tiene algún problema circulatorio. Porque eso sería lo primero a exacto, checar. porque si aquí hay, estos son lo que estaba explicando ahora, que se llaman prominencias óseas. Entonces, si él usa un calzado con el que ha tenido un roce esta prominencia ósea y le causó esta úlcera,
Lo que principalmente nosotros tenemos que ver es si tiene o no un problema circulatorio. Llámese problema arterial principalmente, no venoso. ¿Por qué? Porque si la cantidad de sangre que le está llegando a este pie no es la óptima, esta úlcera no va a sanar y más bien con el tiempo va a crecer y puede poner en riesgo perder la extremidad. ¿Y en de ese la caso persona. cuál sería el tratamiento? En este caso, si tuviera, bueno, primero ya te digo, habría que ver igual si es diabético, si no es diabético. Exacto. Si tuviera problema cardiovascular. Si tuviera problema circulatorio, habría que mejorar la circulación, en otras palabras, habría que operarlo. Habría que operar y eso nosotros lo que habría que operar es para mejorar la cantidad de sangre que le llega a esta zona para que sane de manera adecuada. Acordémonos que toda lesión en el cuerpo sana por el oxígeno es nuestra gasolina, por decirlo así. Entonces, si a esta lesión no le está llegando sangre, no le está llegando oxígeno, si no le está llegando oxígeno, lamentablemente va a crecer más y va a terminar amputado. Entonces, si no le está llegando suficiente sangre, tendríamos que operar para mejorar la cantidad de sangre para que no aumente, ¿verdad? No aumente y no se complique. Tenemos otra fotografía y es Dayana. Desde Palmares, híjole, aquí la lesión se ve más complicada, Doc. Eso sí, ya aquí, digamos, era lo que te decía al inicio. Cara interna de la pierna, cambios de coloración en la piel. Estos cambios de coloración ya traducen que tiene un problema venoso de manera crónica y entonces los bordes, si los ves, bueno, el fondo, si lo ves, está colorado, en otras palabras, le está llegando. Bien grande, exactamente, y estas úlceras son de las más comunes que nosotros vemos. Es más, podemos decir que el 90% de las úlceras que nosotros vemos son úlceras de tipo venoso, que son de este tipo. Esta normalmente, bueno, aquí hay varias cosas. Normalmente las úlceras venosas, como te decía, es por un problema venoso. Entonces, nosotros para cerrar esta úlcera lo que ocupamos es disminuir la presión venosa a nivel de la pierna y aparte de eso poner medicamentos y tratamiento local para hacer que ese tejido regenere. Entonces, normalmente aquí lo que nosotros utilizamos o lo más efectivo que se usa en Costa Rica y en el mundo es lo que se llama una bota de una. Una bota de una es un tipo de vendaje especial, como un tipo de yeso que se utiliza por 7 a 10 días, en algunos casos se puede utilizar un poquitito más, pero normalmente se utiliza cada 7 a 10 días y la presión que esa bota ejerce, más los medicamentos que nosotros le ponemos a la úlcera y otras cosas que les mandamos a tomar, hacen que la úlcera poco a poco el tejido crezca de adentro para afuera y después que vaya disminuyendo de tamaño, regenerando el tejido. Lo que pasa es, y aquí es donde vamos a la parte de las varices, muchas veces estas úlceras se producen por aparte de la insuficiencia venosa que tienen, hay unas varices que la gente ve que normalmente cuando uno les da tratamiento o opera este tipo de varices, no es que vamos a curar este problema porque ya el problema lamentablemente existe. Pero mejora. Pero la cirugía va a conllevar a que la persona, la úlcera se mantenga por mucho más tiempo cerrada. Evitar que la úlcera se vuelva a abrir. Entonces ahí es donde nosotros recomendamos algún tipo de procedimiento como cirugía. En algunos casos, no puedo decir que en todos, pero en algunos casos se puede recomendar algún tipo de cirugía para disminuirle la presión venosa a este nivel y por ende hacer que la úlcera cierre. Bien, doctor, nos vamos para San Ramón. Ahí nos manda la fotografía don Víctor Hugo. Vamos a ver, en el caso de don Víctor Hugo, cuál es la situación. Y lo vemos, en el dedito gordo, ¿verdad? Esto es algo muy característico y muy importante de los pacientes diabéticos, Si nos damos cuenta, lo que te expliqué ahora en un inicio, lo del dedo en garra, normalmente las prominencias óseas que nosotros llamamos, el hallux, en la parte externa del pie y arriba de los dedos, es lo que nosotros llamamos superficies de contacto y que son superficies o prominencias óseas. Entonces, esta úlcera, si te das cuenta, generalmente tiene que ver con problemas de diabetes, problemas de circulación y tercero, problemas de calzado. O sea, el tipo de zapato correcto. No está usando un zapato, ¿por qué? Porque probablemente esta zona de aquí la está golpeando contra un zapato o simplemente es un paciente que iba caminando y con algo se raspó y se le empezó a hacer más grande la úlcera. Ahora, doctor, cuando uno tiene una lesión de este tipo, de las otras que veíamos, ¿debe utilizar zapato cerrado, media o debe mantenerlo expuesto para que se cure más rápido? Claro, varias cosas que se les da la recomendación y más, como te digo, esto es como muy característico de los pacientes diabéticos. Uno, tratar de mantener el pie dentro de los dedos. La gente le encanta poner crema, eso está bien, pero dentro de los dedos no hacerlo. ¿Por qué? Porque la humedad que se mantiene dentro de los dedos, eso genera hongos. Entonces, número uno, tratar de mantener bien seco lo que es en medio de los dedos. Dos, este tipo de úlceras, como te decía, se produce principalmente por un trauma, sea por un zapato que está utilizando o por un golpe contra un mueble o contra el mismo suelo o simplemente iba caminando y no sabe qué le pasó y le apareció esto.
Lo más importante en este tipo de úlceras es inmediatamente lo que se recomienda es consultar. ¿Por qué? Por lo que te decía el problema circulatorio. Si es un diabético y tiene problema circulatorio, si nosotros no mejoramos la circulación a esto rápido entra con una infección y puede poner en riesgo no solo el dedo, sino la pierna. O sea, que penetre y que nos vaya a dañar. Lo que pasa es que mucha gente llega con el dedo así y cuando uno le dice que tiene que amputar la pierna no entiende porque dice como, ¿por qué si es solo el dedo? Eso se ve nada más. Pero claro. recordemos que para que la sangre llegue a ese dedo viene desde el corazón y el problema es que puede tener mala la circulación desde el corazón hasta el dedo gordo. Entonces, si la circulación de él está buena en el pie y el dedo ya está perdido, nosotros podemos quitar el dedo y listo. Pero el problema es que si la circulación de él para arriba está mala, yo si quito el dedo, lo que puedo predisponer es a que entre una infección más agresiva y más bien se le vaya la sangre y lo que la gente llama una septicemia, entonces eso más bien pone en riesgo la vida de la persona. Entonces, si queremos tratar esto de una manera adecuada, tenemos que valorar primero si es diabético, controlarle su diabetes. Segundo, el tipo de calzados que tiene que utilizar, el tratamiento local y valorar la parte circulatoria que esté de manera adecuada. Doña Élida, desde Desamparados también nos manda su caso. Esto es en la planta del pie, ¿verdad, doctor? Correcto, esto es por debajo de los dedos, es en esta zona de los dedos del pie. Se ve bien rojita alrededor a diferencia de las otras. Generalmente esto es lo que nosotros llamamos una úlcera neuropática o una úlcera de índole de tipo de pie diabético. Igual es generalmente que se presenta en pacientes diabéticos, no necesariamente lo tiene que tener, pero son úlceras muy características de las personas que padecen de diabetes y es lo que nosotros llamamos úlcera neuropática. Esas úlceras principalmente se presentan porque, vuelvo a lo mismo, la zona donde ella apoya en el pie principalmente se está concentrando en esta zona. Entonces, normalmente como se concentra en esa zona, esa presión que está ejerciendo sobre esa zona es lo que le genera esta úlcera. Y muchas veces nosotros vemos que estas úlceras no sanan. ¿Por qué? Porque la única forma de que sanara sería acostar a la persona para que no apoye, y eso es imposible. Sí, ¿Por qué? Porque tenés que trabajar, porque tenés que hacer tu vida diaria. Entonces, lo que nosotros mucho buscamos también con este tipo de úlceras, bueno, aparte de todo lo que ya hablamos del diabético y control y demás, es también disminuirle presión a esta zona. ¿Y cómo? Para eso existen plantillas especiales. Entonces, es lo que nosotros llamamos ortesis. Entonces, mucho de esto no lo manejamos nosotros, sino que nosotros lo referimos al especialista, que generalmente son fisiatras, y que ellos utilizan algún tipo de calzado, bueno, de plantillas especiales para disminuirle presión sobre esta zona y por ende que la úlcera empiece a sanar. Doctor Jorge Chavarría, vascular periférico, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones y abordaje de inmediato. Muchas gracias, doctor. Feliz día para usted. Muy amable. Bien, nosotros a las 9:00